días, tardes, noches, porque uno tiene la sensación de que ya es muy tarde por el cambio de luz. Lo primero que tengo que hacer es agradeceros vuestra presencia, de la misma manera que agradecer también a Paco Cama y a los organizadores. A mí me llamó Manolo Romero y Antonio de la Rosa, pues le agradezco a ellos dos y también a Begoña, que ha estado trabajando en esta jornada, y a otras personas que siempre te echan una mano. Aquí, por ejemplo, he anotado a José Antonio Navarro, que me ha hecho poder llegar a Sebastián Romero, de La Inspiración. También saludar o agradecer a Pepe Castaño, a Jesús Vidal y a algunas personas más que están siempre ahí detrás y que algunas veces pues hay que decir sus nombres. Natalio Benítez, no se me olvide. Bien, en cuanto me dijeron que si podía hablar de Vasallo, lo primero que hice fue preguntar a los amigos, a los conocidos, si sabían quién era Vasallo, y me llevé una desilusión cuando la mayoría decían que no tenían ni idea de quién era Vasallo. Y al decir Parodi ya algunos sí, sí, porque allí en Cádiz hay una tienda de música, instrumentos musicales y discos así, pero realmente la mayoría de las personas no conocían a Vasallo. Ahí lo tenemos. Y sí que en su momento sí que era un personaje muy conocido. Ahí tengo, por ejemplo, una serie de bustos que hizo a lo largo de su carrera, y si podéis ver ahí que está pues una enormidad de personajes bien conocidos por todos, que le habían solicitado un busto, un retrato, o que él lo había hecho por encargo de alguna entidad. Tenemos pues el Belmonte y el Gallo, Pintor Vázquez Díaz, Picasso, Juan Carlos I, Pemán, Falla, es decir, que había, y no están todos ahí. Es decir, que entonces, en su época, era mucho más conocido que en la actualidad, que lo que recuerdan. No obstante, cuando uno dice, pero tú no conoces el Cristo de la Expiración o el Señor del Huerto, sí que la conozco perfectamente, y no sabes que Vasallo era el autor, pues no lo sabía. De ahí que cuando me pidieron el título, Vasallo, claro que si pongo Vasallo nada más, y si digo que tenía aquí pues una serie de obras, tendría que hacer una lista, que la diré luego, pero no puedo ponerla en el título, así que en el título he puesto las 3 obras que en Jerez suenan más y la gente pues lo tiene más por la mano. Cuando decía, pero el autor de La oración en el huerto, hombre, claro, sí. Entonces sí que recuerdan. Bien, Vasallo, ya que no es muy conocido en los ambientes de Jerez, ni en los de Cádiz tampoco, donde he preguntado también, pues sí que voy a dar algunas pistas de cómo era. Pues con 21 años, por ejemplo, era de religión católico, apostólico, romano, y estaba soltero. Eso lo decía la ficha de Caja, cuando fue cuando fue a alistarse al ejército. Al entrar en Caja le hicieron la ficha, como a todos nos habían hecho, a los que tenemos una cierta edad nos habían hecho, y tenía la frente estrecha, el pelo castaño, las cejas castañas, los ojos regulares y también de color castaño, nariz grande, boca regular, labios regulares y barbilla pequeña. Su estatura al ingresar en el cuerpo era de 1,63 m y tenía 96 centímetros de perímetro torácico. Bien. Ahí tenemos esa ficha de Parodi, aunque dicen que valen más 2 imágenes que 2000 palabras, así que como tengo alguna imagen de él por aquí, pues la voy a poner. Bueno, si a alguien le sorprende, que divida por 2 y salen las cuentas. Bien, pues ahí lo tenemos, un autorretrato de joven, te digo, unos 20-21 años, y ya aquí una fotografía de más edad. Juan Luis Vasallo nació en una fecha muy emblemática, pues nació un 2 de mayo de
1908, no 1808, 1908, 2 de mayo. Y nació en una calle de Cádiz, la calle Cervantes, en el número 19. Esta calle empieza o desemboca en el Mentidero. Y ahí tienen la lápida que, lo acerco un poquito para que la vean, la lápida que se le puso por la casa natal. El ambiente en el que vivió Juan Luis, que era vasallo Parodi, el ambiente en el que vivió era pues dado al arte. Su padre era profesor de las escuelas de arte y oficio. Ahora no sé el nombre exacto, creo que son escuelas de artes, pero antes eran escuelas aplicadas de artes y oficios artísticos. Bien, era completita. Pues el padre era profesor y justo cuando Juan Luis cumple 1 año lo trasladan de Cádiz a Córdoba y se va a Córdoba y está allí hasta 1922, tendría unos 12 o 13 años, y cuando ya aprueba el examen para entrar en la Escuela de Arte y Oficio, que no era una edad muy propia, tenía 13 años nada más, pues el padre pide traslado a Baeza y marcha allí. Él recuerda, porque hay entrevistas que se le han hecho, él recuerda que el padre pues trataba con compañeros, pintores, escultores, y él pues tenía la imagen del padre hablando, y él, interesado por estas charlas que su padre tenía, y allí en Córdoba, pues conoce en la Escuela de Arte a algunos profesores que le llamaron la atención. Pero básicamente lo primero que le llama la atención a Juan Luis Vasallo allí en la zona es un viaje que hace a Úbeda y ve un San Juanito. El San Juanito es el que tenemos ahí a la izquierda. Ese San Juanito que él, cuando está en Úbeda y le llama mucho la atención, se le adjudicaba a Donatello. Sin embargo, posteriormente se ha creído que sí, que es de Miguel Ángel, y así es como figura. A él le llamó mucho la atención en un viaje que hizo de estudio a Úbeda. La influencia, bueno, voy a leer porque es interesante lo que dice. Hago mi primera visita a Úbeda, impresionándome mucho la ciudad, El Salvador y sobre todo el San Juanito de Miguel Ángel. Considero trascendente esta fecha de mi primer viaje a Úbeda por el impacto que supuso para mí contemplar el San Juanito. Entonces estaba atribuido a Donatello. En las memorias que le tiene, porque él dejó bastante material escrito, pues dice esto, es decir, que ya él se animó desde joven no solamente por el ambiente familiar, ya digo que el padre era profesor de dibujo de la Escuela de Arte, también tenía una tía que pintaba también. Estando allí en Baeza, él lo que pretende es aprender al máximo y cree que eso lo puede hacer en Madrid. Entonces solicita ingresar como voluntario en el ejército y se va a Madrid con 19 años a la Brigada Obrero Topográfica del Estado Mayor del Ministerio de Guerra, 1927. Es decir, que estamos con la dictadura de Primo de Rivera en aquel momento. Y allí no solamente se dedica a estudiar con ahínco, porque solicita permiso en el batallón para ir a aprender en la Escuela de Arte y Oficio de Madrid, incluso también en el Círculo de Bellas Artes. Allí le dan un premio para asistir a las clases, y en uno de los concursos que se hace un concurso de pintura y escultura, y él presenta esa cabeza que hay ahí de vieja, la Jeroma, la clásica mujer mayor que cuida a los niños en casa, y obtiene el primer premio de escultura del casino de clases del ejército en 1927, aunque esa obra está hecha unos 4 o 5 años antes, es decir, que ya él de jovencito la había hecho,
y la presentó. El caso es que no solamente ganó, sino que tuvo bastante impacto en el tribunal que lo juzgó. Exactamente, Mariano Benlliure estaba en el jurado y le regala la fundición, es decir, que Mariano Benlliure paga la fundición de esta cabeza en bronce, o sea que fue para él todo un incentivo conocer personalmente a Mariano Benlliure, porque iba allí al taller a supervisar y a ver cómo era el proceso de en bronce de la cabeza de Jeroma. En el momento en que está en Madrid, pues él va conociendo ciertas tendencias que aparecen, algunas de ellas ya habían tenido un cierto un reflejo en la sociedad, y tenemos, por ejemplo, la sociedad de artistas, se crea en 1925, es una sociedad de artistas llamado Ibérico, y habían hecho algunas exposiciones y había nombres muy interesantes que a Juan Luis Vasallo pues le entusiasmaban. Estaba Suara, Capuz, Victorio Macho, Vázquez Díaz, Juan Cristóbal, Julio González, Gregorio Prieto, y a los que conoce personalmente. Luego veremos que si no esta tendencia, sí, algunos de ellos influirán en Juan Luis Vasallo. Por ejemplo, lo que se llama el realismo castellano, es decir, una tendencia a fijar de manera muy realista y muy natural los elementos en el caso de las personas, pues las características en los ancianos, o darle importancia al material que se utiliza, a la piedra sobre todo. Y ahí Juan Luis Vasallo estudia mucho a Victorio Macho y a Julio Antonio. De Julio Antonio llega a decir, bueno, increíble, durante largo tiempo yo no buscaba más que Julios Antonios por todas partes. Debo anotar la frecuencia de mis visitas a la sala del escultor Julio Antonio. La contemplación de sus obras me proporcionaba un especial deleite. Tanto llegó a interesarme su obra que se nota su influencia en las cosas que modelé en esa época. Es decir, que realmente esa tendencia del realismo castellano, pues sí que le llegó. Una chica o una señora, está un poco oscuro, de Ávila, sí. Y la que hay debajo, los tres que hay debajo, pues es un trabajo, la mujer abulense. Hay un monumento a los caídos en 1951 de Vasallo, y arriba tenemos, por ejemplo, no lo he puesto, pero sí, se me ha olvidado ponerlo, pero es un monumento a Juan Sebastián Elcano. Y si vemos, hay una influencia, si no una influencia, sí hay bastante parecido entre los dos elementos. O, por ejemplo, en la Suara, ahí tenemos una chica bañándose, acabado de bañar, se está secando, y abajo tenemos otra de Juan Luis Vasallo. Es decir, que ahí sí hay una cierta influencia. O, por ejemplo, en este busto de mujer, Añoranza, o en esta maja descalzándose y la muchacha apoyada, estas están hechas en esa época, pero él dice que empieza ya a conocer otras tendencias, y entonces aparece el mediterraneísmo con, en principio, Arístides Mayor. Bueno, yo he estado en París hace poco tiempo. Antes ya me había dicho Manolo Romero que si quería hacer la conferencia, y aprovechando que estaba en París, pues fui a ver el museo de Arístides Mayor. Hice, bueno, bastantes fotos, y lo cierto es que sí que hay una tendencia a eso, al mediterraneísmo, también a lo que se llama el noucentismo, o la tendencia de Clarà, de Casanova. Es decir, en Cataluña también hay pues darle un valor especial a la tendencia de
de Grecia y de Roma, lo clásico, y ahí vemos cómo, a pesar de que él está en ese momento, ya no está en Madrid, ya se ha ido a Ávila, sí que va combinando las dos tendencias. En esto de Ávila es importante en el momento en que se va a Ávila, porque en el 31 hay un ministro de la República que él conoce a través de la familia de la mujer y le ofrece ser profesor de dibujo, de modelado y de vaciado en la escuela que se acaba de crear en Ávila. Y digo que esto es importante porque luego vendrá la guerra y vendrá el franquismo. Y el hecho de que durante la República él haya aceptado un cargo de profesor, un puesto de profesor, que no era por oposición, sino que este hombre era ministro, a ver si lo tengo aquí, aquí está. En 1931 conoce a Francisco Barnés y Salinas, vicepresidente de las Cortes y ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes. En 1933 le ofrece el puesto de profesor interino en Ávila. No solamente eso, sino que en diciembre le encargan también que sea delegado del gobierno para organizar esta escuela que se había creado hacía muy poco. Y pues él gentilmente le regala a este señor, a Francisco Barnés, y a sus hijas cuando se casan, le regala pues una serie de esculturas, por otra parte algo muy normal. Pero parece ser que luego, cuando viene el franquismo, le tienen que pedir que se justifique en cierta manera. Y ahora lo comentaremos cómo hay pues un poco desequilibraron la vida de este hombre, que por otra parte las personas que han escrito de él siempre dicen que era una persona muy buena, buen talante, una persona agradable, que él decía: yo acepto pues trabajo de cualquier persona, no miro qué intención política tiene, ni miro por dónde él va, sino que si me interesa la obra, la hago, sea de quien sea. Entonces no miro si es Franco o si es Picasso. El caso es que después de estar en Ávila, ya digo, nombrado por parte de un miembro del gobierno, él se presenta a las oposiciones para profesor de modelado y vaciado y queda el número 2 de toda España y elige Jerez. Decía que estaba muy cerquita de su tierra, de Cádiz, y que él quiere venirse por aquí. Y es curioso cómo él se presenta aquí, el día 8 lo nombran, toma posesión el día 17, y digo lo que viene a continuación: 17 de julio de 1936. Es decir, y además con una beca que se le había concedido, una beca espectacular para irse a estudiar a Italia y a varios países de Europa. Y cuando está a punto de coger el barco en Cádiz, estalla la guerra civil. Le digo, él se presenta el 17 aquí a Jerez a tomar posesión de su plaza, el 17, y se va a Cádiz el 18 para embarcar a Italia, y no puede embarcar. No solamente no puede embarcar, sino que cuando la contienda tiene lugar, pues él se tiene que otra vez ingresar en el ejército, y hace otra tanda de años, porque ya hizo 4 años en el anterior de voluntario, y en esta ocasión, en el 37, pues tiene que incorporarse. Hay aquí Regimiento de Ingenieros de Sevilla, Cuerpo de Aviación de Jerez, Base Aérea de Hidros en Cádiz, desde el octubre del 37 a mayo del 39. Está, en este caso, pues por obligación. En esos momentos hay una serie de documentación en la Escuela de Arte de aquí de Jerez que, bueno, tiene una dificultad enorme para llegar a entenderlo. Por ejemplo, voy a pasar para que veáis, aunque no se pueda leer muy bien. Ahí tenemos
el curso en el que él se incorpora. En las memorias de ese curso de 1936 al 37, ya digo que él se incorpora en el 36, aparece lógicamente ahí lo tenemos, que aparece Juan Luis Vasallo Parodi como modelado y vaciado en esa asignatura. Y yo no he recortado para que se vea bien cómo debajo pone Fernando de la Cuadra e Irizar, que da pues aritmética, geometría, etcétera, pero que se hace muy amigo de Vasallo, hasta el punto de colaborar en el monumento de la Asunción, en el monumento de Durán González del Aviador, en varios monumentos, otro más que recuerde, bueno, ya irán apareciendo. Hay una colaboración entre ambos. Y aquí es donde hay, como consecuencia de los expedientes de depuración, es decir, que en el 39 se abre expediente de depuración. Tengo que decir que cuando se crea el gobierno, el Estado de Burgos, el gobierno en Burgos por parte del franquismo, cuando se crea allí, lo primero que hacen es crear comisiones de depuración, pero no son los profesores los que son denunciados, sino que ellos mismos tienen que demostrar que no tienen vinculación con la República. Es al caso contrario, tú tienes que demostrar que eres inocente. Y en este caso, pues Vasallo tiene que demostrar, y ahí sale a relucir la relación que tuvo con ese vicepresidente de las Cortes, Barnés. En una biografía que se han hecho de Vasallo no aparece esto, es decir, se cita simplemente, pero en la documentación que yo he encontrado en la Escuela de Arte, no solamente esta, sino que hay también otra curiosa. Como consecuencia del expediente, por un año se le suspende de empleo y sueldo. Sale también la de Teodoro Miciano, en este caso no lo suspenden por un año, en este caso lo condenan definitivamente a dejar la enseñanza y se tiene que ir a Barcelona. Bueno, esta es otra historia. Pues bien, lo que sorprende es que esto es 1939-1940. Ya en el 37 le habían obligado a incorporarse, en este caso se había incorporado a varios regimientos, sobre todo al de Hidros de Cádiz y al de la aviación en Jerez. Pues bien, estamos en el 40, ya ha cumplido, o ya está a punto de cumplir la sanción de un año, y sin embargo, por otro lado, se le está pidiendo, aquí se le está pidiendo otra vez que, con el fin de formar juicio exacto, etcétera, pues tengo el honor de dirigirme para que sirva informar sobre la ideología política, la conducta moral, social y religiosa con anterioridad a 1936. Y ya en ese momento él había cumplido, es decir, el 18 de febrero de 1941 ya había cumplido el año, empezó en el 40. Hay una serie de correspondencias que, aunque hayan puesto la fecha, llama mucho la atención. Aquí, por ejemplo, se pide un informe de Vasallo en Ávila y se dice que como ha estado allí, aunque ahora estamos en 1941, pues en Jerez se le solicita un informe en Jerez y otro en Ávila de la conducta de este señor. En Ávila, que ya se le habían pedido en el 37, pues en Ávila da un informe, y este informe ahora lo comentaré porque es curioso. Ahí lo tenemos, el informe, lo voy a pasar porque ahora lo indicaré. Bien, ese informe llega a Jerez. ¿Cómo? Porque se le pide también al alcalde de Jerez que dé información sobre la conducta moral y política de Vasallo. Así que lo que hace el alcalde es pedir en Ávila ese informe. En Ávila dicen, sí, lo tenemos, y además lo tenemos desde el 37, os lo mando. Lo mandan los de Ávila. Y aquí lo coge la Falange. Y la Falange lo copia. Pero lo copia mal.
ahí lo tenemos. Es curioso porque tiene... Aquí está. Dice Ávila que este sujeto de ideas izquierdistas, que estuvo afiliado al Partido de Izquierda Republicana y la Casa de la República y Ateneo de Izquierda, entidad esta en la que no se admiten otras personas que las de ideas republicanas y de izquierda, socialistas, comunistas e independientes, y habiéndose observado que concurría a todos los actos políticos que las izquierdas organizaban. Cuando la Falange recibe este informe de Ávila, lo copia y se lo manda a Madrid, que era quien lo solicitaba. Madrid solicita a la Falange, deme un informe. La Falange, en lugar de directamente hacerlo, pide el de Ávila. Recibe el de Ávila y dice entonces: Vasallo es natural de Ávila. Por eso digo que copia y pega, pero mal. Dice, es natural de Ávila, según resulta de nuestras investigaciones practicadas. Era de ideología izquierdista, habiendo estado afiliado en Ávila al partido, a Izquierda Republicana, a la Casa de la República, y ojo, antes decía los de Ávila, y al Ateneo de los republicanos, y dice la Falange, a la Casa República y Atea de izquierda. Se come lo de Ateneo, dice, y Atea de izquierda. Entidad en la que no se admitía a otras personas de ideas republicanas, no se admitían personas de otras ideas republicanas. En cambio, en Ávila decía, y no se admiten a otras personas más que a las que son republicanas. En ese Ateneo solamente se admiten personas que sean republicanas. Y el otro dice, el delegado de la Falange dice, y no se admiten a otras personas de ideas republicanas, a otras no. Bien. Eso era, en cierta manera, anecdótico, pero interesante para saber que a este hombre del 37 al 42, pues le estuvieron hurgando un poquito y fastidiándolo. El caso es que debía tener alguna influencia en Madrid cuando lo reclaman de Madrid para la Escuela de Arte y Oficio, dar clase allí en el 41 y 42 y 43. Es decir, del 41 al 42, del 42 al 43. Lo reclaman de Madrid. Y ahí tenéis la hoja de servicio de la Escuela de Arte y Oficio. Está un poquito la letra de aquello, claro, está escrito máquina antigua con esa, recordáis, esa cinta, y seguramente será copia y aparece un poco. Pero sí se puede leer que se le impuso una sanción de 1 año de suspensión de paga y sueldo que empezaba el 29 de febrero de 1940 y acababa el 22 de marzo del 41. Por eso antes, cuando yo enseñaba del 41, le están reclamando el informe de conducta moral política y él ya había cumplido ese año de, digamos, de castigo. Y por último, en este curso de memoria, pues impreso ya, ahí, terminada la sanción que se le impuso, es decir, que en la memoria del curso 40-41, que comentaba antes, ahí se refleja, y no es escrito a máquina, sino que esto es impreso, se refleja como ha superado ya ese tiempo. Y de la misma manera hay una carta aquí, un certificado del secretario de la Escuela de Arte y Oficio de Jerez diciendo que sí, que ya lo ha cumplido todo y que está a punto. Pero estamos viendo que eso es de agosto del 41 y a él lo reclaman para que venga a dar clase, pero él está en Madrid, está dando clase en Madrid. O sea que habría alguien ahí que lo reclamaba, ahí tenemos, en la imposibilidad de poder reingresarme, porque ya estoy en Madrid. Digo, estoy enfermo y no puedo acercarme, pero realmente no es que estuviera enfermo, simplemente que él estaba allí nombrado. Al final se presenta a oposiciones, las gana y solicita Sevilla, y marcha a Sevilla en 1943, después de pasar, ya digo, un par de años en Madrid. En Sevilla es donde está más tiempo, de 1943 a 1958. Y curiosamente revive otra vez en él el interés por el mediterranismo, que luego, pues, Santos
Sebastián Santos le llama también pues el clásico, pues una tendencia al clasicismo. Pero descubre algo nuevo en esa época, a finales del periodo que estuvo en Jerez y el principio de estar en Sevilla, descubre la imaginería. Sí, porque realmente Juan Luis Vasallo se le ha conocido mucho más por la escultura que ha hecho al margen de la imaginería. Como escultura religiosa tiene mucho, pero todo a partir de los años 1941, 42 y sobre todo el 43, cuando al llegar a Sevilla aprende mucho, y él también en esa época hay pues que restaurar muchas imágenes que se habían roto o lo habían roto, habían destrozado durante la República y durante la guerra. Entonces él tiene trabajo para restaurar imágenes y para, bueno, encargos que se le hace. Por lo tanto, practica mucho la imaginería. Es de todas las ramas de la escultura la que tiene mayor dificultad. Puedo afirmarlo, porque yo, que no he tenido preferencia por una materia determinada, por considerarla todas nobles, subyugantes y bellísimas, pero me ha servido para llegar al convencimiento de ser esta dedicación a la imaginería polícroma lo que supone un mayor tesón y un esfuerzo de los trabajadores, en muchas de las ocasiones agotadores. Los materiales, sobre todo los pétreos, no es nada comparado con el estímulo del conocimiento de las herramientas, recetas, proyectos, dibujos de detalle, pulcritud en el oficio que requiere la escultura en madera, dorada, policromada, desde su ensamblaje hasta su último retoque y hasta las veladuras de las encarnaciones. Es decir, que aprende todo este proceso y se interesa, y a partir de ahí hay un listado bastante importante de imaginería. De ella hablaremos en algunos casos, pero hay un listado de la obra, un catálogo de la obra que hizo José Antonio Merino, un historiador de Cádiz, y encontró 41 esculturas de tipo religioso, entre ellas pues Cristo de la Paz, el Cristo del Calvario, el Cristo de la Misericordia, el Cristo de la Expiración de Úbeda, el de la Expiración de Jerez, y el Cristo o el Señor de la Oración en el Huerto. Es decir, que su lista es importante. La estancia entonces aquí en Sevilla le supuso, pues ya digo, un aprendizaje. Posteriormente, de 1958 al 1986, que es cuando muere en Madrid, ese periodo lo pasa en Madrid, y allí es donde fallece. Bien, esa era la parte de introductoria, y ahora lo que sí quería comentar pues son esas obras que él dejó aquí en Jerez, y que están la mayoría de ellas, porque no solamente tenemos a la de la oración en el huerto, la expiración y el monumento a la Virgen de la Asunción, tenemos también un entierro de Cristo. Es un relieve que iba para el altar de la capilla del cementerio, o un estudio de los evangelistas en piedra para esa misma capilla, o una lápida para los caídos en el colegio de San Juan Bautista. Supongo que no había otro que el de los marianistas, y ahora mismo eso es la 11, no sé si habrá desaparecido. Y una estatua, que es así que está, una estatua sedente de Cristo Rey. Hay una, a ver si... Bien, vamos a acabar el comentario de esta figura. Es lo que yo decía de que al llegar a Sevilla es para él el máximo, el máximo exponente del mediterraneísmo en esos momentos. Bueno, ya había pasado ya la etapa del Mayor, de Clará, Casanova, y aquí él empieza, bueno, le da más importancia hasta el punto de crear esta figura que recuerdan mucho a las tendencias que he dicho anteriormente, y sobre todo esta, la Gades, que es la más conocida de él, que la tenemos en Cádiz, en la punta de San Felipe, 4 metros, en la playa de la Victoria a tamaño natural, en el museo o en la
antiguamente, perdón, hasta hace poco ha estado en el Reina Sofía. Ahora el Reina Sofía es del rectorado de la UCA, y entonces todo el material de Vasallo se lo han llevado a lo que se llama la cárcel vieja, entrando por Cádiz, pasando las murallas, a mano izquierda. Allí está ya una exposición permanente de Vasallo, el máximo exponente del mediterraneísmo en esos momentos. Bueno, ya había pasado ya la etapa del Mayor, de Clarà, Casanova, y aquí él empieza, bueno, le da más importancia hasta el punto de crear esta figura que recuerda mucho a las tendencias que he dicho anteriormente, y sobre todo esta, la Gades, que es la más conocida de él, que la tenemos en Cádiz, en la punta de San Felipe, 4 metros, en la playa de la Victoria a tamaño natural, en el museo antiguamente, perdón, hasta hace poco ha estado en el Reina Sofía. Ahora el Reina Sofía es del rectorado de la UCA, y entonces todo el material de Vasallo se lo han llevado a lo que se llama la cárcel vieja, entrando por Cádiz, pasando las murallas, a mano izquierda. Allí está ya una exposición permanente de Vasallo. Ahí hice esta foto, son de tamaño real, un poquito más grande todavía, y él pues tiene estos trabajos preciosos, esta niña descansando en el trampolín, otros le dan el nombre de bañista descansando, y realmente son preciosas, y además cuidando los detalles. Esa figura se ve como en la pierna, al sentarse en un filo de madera, pues la carne de la pierna pues baja un poco. Es decir, que estos detalles, el pelo que se le pega a la cabeza porque está todavía mojado, es increíble. Es para hacer una visita detenida allí. Estas son otras obras que tienen también un parentesco enorme con Vittorio Macho y con Julio Antonio. La que hay debajo, el mármol y la forma, son 3 bocetos. El original creo que está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Arriba la Córdoba recostada, son realmente impresionantes. Bien, y pasamos a esta fotografía que José Antonio Navarro me mandó, que le pedí, gracias. Ahí tenemos a Cristo Rey. Esta imagen está en el convento del Carmen y está policromada de una manera, bueno, impresionante, ¿no? Es un Cristo Rey que tiene majestad. Bueno, yo puedo decir lo que me parece, y seguramente que los que están aquí dirán pues sí o no, pero todos estaremos de acuerdo en que es una imagen, pero que impone, pero al mismo tiempo es serena y bueno, la verdad es que impresiona. Es del principio que yo decía antes, que cuando él llega a Jerez, bueno, cuando ya está un tiempo en Jerez, no mucho, pero marcha a Sevilla, no pierde el contacto con Jerez, porque la oración en el huerto se le encarga estando él en Sevilla, y el Cristo de la Aspiración también, sino que empiezan a interesarse por la imaginería, y esta es de las primeras obras que él hace en esos momentos. Y esta, sin ir más lejos, pues la oración en el huerto es increíble. Es un grupo escultórico formado por 2 imágenes, con el Jesucristo y el ángel que lo conforta. Juan Luis Vasallo consultaba los evangelios. Cuando publiqué el monumento de la Asunción, él mismo decía que había consultado los apócrifos asuncionistas, pero es que aquí no dice si lo ha consultado o no, pero te vas a los evangelios y, bueno, Mateo y Marco dicen tan solo que cayó rostro en tierra o cayó en tierra, pero no dicen más, y caer en tierra puede estar arrodillado con la cara en el suelo besando o no queda muy claro, pero sí que después Lucas dice: aparta de mí esta copa o este cáliz,
y puesto de rodillas oraba. Es decir, que ya sí que me dice que estaba de rodillas y que tenía un cáliz cercano. Y además dice, entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. No lo citan los dos anteriores, ni Marcos ni Mateo, pero sí lo cita Lucas. Es decir, que sí que ya sabemos que hay un ángel que le conforta, y Juan añade un poquito, miraba al cielo. Miraba al cielo. Y también Lucas añade que, sumido en la agonía, insistía en la oración, y su sudor se hizo como gotas de agua convertida en sangre y caían a tierra. Es decir, que ya con eso tenemos una composición que se hace Vasallo. Tiene a Jesucristo de rodillas, con el cáliz, con la copa cercana, mirando al cielo y con el ángel confortador. Y si nosotros miramos esa misma fotografía, vemos que desde la cabeza del ángel al cáliz, pasando por la cabeza de Jesucristo, realmente Vasallo utiliza un tercer personaje, que es el cáliz, para que la cabeza de Jesucristo quede en el centro. Y si uno observa esa línea recta entre la cabeza del ángel, pasa por la cabeza de Jesucristo y acaba en el cáliz, esa recta, si busca el centro es la cabeza de Jesucristo. Y si le traza una perpendicular por la cabeza, observa que la mirada de Jesucristo va a un personaje que no está, pero que sí, perdón, que no se ve, pero sí que está. No solamente el ángel confortador, sino el Jesucristo. Y sabemos que hay una tercera imagen, implícita, que está fuera de la composición, pero que está generada por la mirada de Jesucristo al Dios Padre, en esa perpendicular a la que he indicado antes, que lleva desde la cabeza del ángel a la copa, al cáliz. Y si nosotros lo miramos de frente, aquí es de frente, lo he puesto dos veces, un poco por de frente, lo que me ha permitido el espacio que en este momento hay en el convento de Santo Domingo, vemos que también se ve la línea recta que va desde el cáliz, pasando por la cabeza de Jesucristo, a la cabeza del ángel, y por el otro lado igual. Y por otra parte, he puesto una serie de detalles para que se vean cómo la talla, el trabajo minucioso de las ondulaciones del pelo, es decir, que hay unos mechones ondulados que no solamente cubren toda la cabellera de Jesucristo, sino que se acerca y se amplía, y la barba también la hace pues con esas ondulaciones. Es desde luego de una belleza increíble. Lo que he leído de comentarios sobre esta imagen es impresionante. Todos la ponen como prácticamente de lo mejor que ha hecho Vasallo en imaginería. Las dos imágenes están hechas completas, de cuerpo entero, y luego se visten con ropa. No son de talla de madera todo el conjunto, sino que son de vestir también. En cuanto al ángel, los comentarios que he leído, y bueno, uno observando allí, porque una cosa es que no pudiera acercarme por la parte de la derecha, porque está muy pegado a la pared, y otra es que sí que me he sentado allí bastante rato y observándolo. Entonces, pues se dice que tiene un rostro muy clásico y que hay duda uno si es una chica o un chico, si es un ángel o una ángela. Eso también lo dicen. Pero bueno, eso para mí no tiene mayor importancia, sino la calidad que tiene el trabajo de la cabeza, que es impresionante. Y sí que es cierto que el ángel mira como sorprendido, es decir, le sorprende que haya ahí pues, el Dios arrodillado, y que, bueno, que tiene que acercarse a animarlo, a confortarlo. Antes decía que eran de vestir estas dos figuras. Pues sí, ahí tenemos el ángel en un momento con una túnica y otra foto al lado con otra túnica distinta. Y el cuarto elemento que yo digo estaba aquí, aparte de mí este cáliz, un elemento importante también en la composición, que cuidaba mucho, Vasallo cuidaba mucho las composiciones. Decía también en el Evangelio que el sudor era sangre espesa, y lo vamos a ver que ahí lo tiene en cuenta en la frente,
decir, no son el crucificado, que lógicamente tiene mucha sangre, sino que aquí es simplemente el sudor que se le convierte en sangre. Bien, pues ese era otro de los elementos que yo quería hablar. En el programa no iba a poner todo, puse los 3 más reconocibles para que la gente supieran a quién venían a ver, a qué escultor imaginero. Pero vamos a seguir porque aquí también hay otra obra de Vasallo. Son los ángeles de piedra que están encima de la cúpula de la capilla del cementerio de Jerez, que afortunadamente no tenemos por qué ir. Yo no quiero que, por ahora no quiero visitarlo más allá de los, en este caso, motivos artísticos, ¿no? Pero cuando uno llega allí, la verdad es que va por otros motivos y no observa, no se fija, está pendiente de otras cosas que son, lógicamente, en aquel momento más importantes. Pero en la cúpula, y desde fuera se pueden ver, están 8 ángeles, en cada frente hay 2, y tenemos ahí también los dibujos que hizo Vasallo, y la obra en piedra tiene algunas pequeñas modificaciones, pero son interesantísimos. Y de nuevo voy a poner ese ángel que tiene el recordatorio del monumento a los caídos de 1951, y en el caso de Victorio Macho pues tiene el monumento a Juan Sebastián Elcano, que lo comenté antes, y a un ángel pensativo en un cementerio. Ahí está mandando así silencio. Pues son obras que recuerda uno la obra de uno y de otro. Y por orden de cronología, el Cristo de la Expiración. El Cristo de la Expiración, tengo que echarle un vistazo a algunos datos porque hay ahí una confusión bastante grande. El otro día Manolo Romero estaba dando una conferencia en el Alcázar, creo que fue, no me lo recuerdo ahora, pero dijo, bueno, es que hay un lío enorme con la figura antigua del Cristo de la Expiración, que si le cortaron la cabeza y pusieron una nueva, pues lo cierto es que, yo no he visto los documentos en la mano, pero el hermano mayor de la hermandad me atendió amablemente, muy bien, y él, creo que con buen criterio para no tocar los documentos, le había hecho fotografía y los tenía en el móvil, y así no tenía por qué, y me enseñó algunos de los documentos en el móvil. Es más, me mandó un par de ellos, y lo cierto es que, pues sí, él opina que el Cristo que había antes era de Juan Bautista Vázquez el Mozo. Por otra parte, pues bueno, no es un escultor como Martínez Montañés de reconocido, pero es importante. Yo estudié Historia del Arte y ahí se estudia, es decir, que Juan Bautista Vázquez el Mozo, y dice que sí, que él está convencido de que ese documento que ha aparecido lo indica así, porque se habla del contrato que hizo este hombre. Se ha encontrado un documento en el que el párroco de San Miguel, de la época, recomendaba, estamos hablando de 1595, un documento en el que el párroco de San Miguel recomendaba a la hermandad que le encargara a Juan Bautista Vázquez el Mozo la imagen. Y esta dicen que tiene mucho parecido con el Cristo de Burgos. Bueno, yo no lo sé porque, claro, la que no he visto es la de 1595, pero el documento está, lo tienen ahí en la hermandad y dicen que sí, que era de Vázquez el Mozo. Claro que después, en 1849, hay un escultor que se llama Palomino que intervino y le cambió la cabeza entera al Cristo. Entonces, bueno, podemos tener una navaja, pero que le hemos cambiado el mango 10 veces y la hoja se le hemos cambiado 12. O sea que esa es la navaja que tenemos. Es decir, que no hay realmente. Pero cuando Hernández Díaz, director de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, pide a la hermandad que le deje hacer fotos del Cristo sin el pelo natural, porque quiere ver cómo está, se le concede y hace un informe a medias con Vasallo diciendo cómo estaba la imagen. Estaba
en un caso de que no se podía mover, porque se podía desgajar su cuerpo si lo movemos. Y la hermandad, en su nombre, el hermano mayor en aquel momento, que era Pedro Gutiérrez de Quijano, pues le pide permiso al secretariado de Cámara y Gobierno del Arzobispado de Sevilla, y atendiendo las razones de la hermandad, concede su autorización y licencia para que se intervenga, como bien dice el señor José Hernández, para restaurar la imagen. Luego no se pide restaurar, se pide una nueva, y se hace una nueva con condiciones, por supuesto. Y estas condiciones las que piden es que sea del gusto de la época la encarnadura, que haga las deformaciones y defectos que tenga la imagen, que las corrija, y que también deje el rostro del anterior haciendo una mascarilla para que coincida con la del nuevo, es decir, que el nuevo tiene que coincidir con la mascarilla del antiguo. El caso es que se le encarga a Vasallo y luego se le llama para decir que le invitamos a la cremación de la antigua imagen, y luego, metido en unos tubos metálicos, se introducirán en el pecho del Cristo. Y eso es así como está indicado. Con escáner se ha comprobado que sí, que ahí están 2 tubos metálicos en el interior de la imagen tallada por Vasallo. Lo que sí ya queda por ahí la duda, hay quien duda de que estuviera ahí todo el cuerpo del Cristo anterior en ceniza. Parece ser, según alguna opinión, que no estaba las manos ni estaba la cabeza, eso se guardó, pero eso, ¿quién lo sabe? Eso será difícil. Bien, pues el Cristo sufre algún problema o de temperatura o de movimiento, y el ojo izquierdo se le queda blanco, no ha perdido el interior, la pupila. Hay que comunicarle que hemos podido observar el ojo izquierdo como si tuviese una nube o hubiera desaparecido, creyendo oportuno decírselo a usted por si puede venir a reparar lo que hubiera que reparar para hacer algo. El vasallo dice que él lo entregó bien y que no es problema suyo, pero que él lo va a hacer. Y la hermandad dice, no, lo dejamos como está, y así ha quedado. Es como está en la realidad en estos momentos. El Cristo no parece ser que no se ajustaba al que había anteriormente. Vasallo hace un Cristo más a su intención, a su gusto, y lo hace de 1,90 m, mostrando, ahí he puesto estas 2 imágenes porque son grabados, pero son totalmente distintos estos grabados. En un caso, la imagen de la izquierda está como el Cristo de la actualidad, mirando ligeramente hacia arriba y girada hacia su derecha, y el otro, en cambio, está más frontal o más mirando hacia el centro, no hacia arriba. Pero bueno, estos son grabados. De fotografías no he encontrado yo de esa fecha, porque muchas veces te ponen unas y se parecen mucho y ponen fecha distinta. Aquí tenemos en este caso una fotografía, la de la izquierda, parece ser que de los años 40 o 50. Vemos un poco la musculatura, es decir, que sí, que realmente Vasallo creó una figura potente, fuerte, grande, que no era la que había anteriormente. Y en esta otra se le ve el ojo de izquierdo, está gris, no sé si lo veis también vosotros. Ahí está el ojo izquierdo un poco perdido. El otro es el monumento de la Asunción. Monumento de la Asunción, no sé, yo charlo aquí y no sé si estoy fuera de tiempo o no, y Fernando se ha ido. No. Bien, el monumento de la Asunción es curioso, se decide hacer el monumento antes de que el Papa Pío XII pues
proclame el dogma de la Asunción, es decir, que la Virgen subió a los cielos en cuerpo y alma. Este dogma lo proclama el Pío XII, pero dice, ahora estamos en agosto, que San Jerónimo dice que la Virgen subió al cielo el 15 de agosto, subió al cielo, no dice el año. Pero ahora estamos en agosto, pero yo voy a decir el dogma en noviembre, dice el Papa. Voy a sacar una encíclica y tal. ¿Qué hacen en Jerez los luises? Que rápidamente ya dicen en mayo, no, queremos ya, perdón, en agosto, y queremos ya el reconocerlo esto. ¿Qué podemos hacer? Un monumento. Y empiezan ya a mover los hilos con mucho tiempo de anticipación para hacer el monumento. Y si os fijáis, aquí a la izquierda hay una imagen que no se parece en nada a la que al final resultó. Esa imagen es de Enrique Hernández, que muchos de ustedes conocerán porque fue un profesor de los marianistas en los años 60 y en estos momentos es sacerdote, se hizo sacerdote, y lo que no sabe mucha gente es que era, bueno, es muy buen dibujante, y además especializado en caricaturas. En la época en que estaba de profesor en los marianistas, sacaba caricaturas de los jugadores de fútbol de Jerez, porque aparecían en el diario de Jerez normalmente, y algunas otras caricaturas más. Pues bien, el jesuita Viu le encargó a Enrique Hernández, que en aquel momento era un joven que vivía allí con los jesuitas, le encargó un dibujo para ese monumento futuro que él proponía, que el padre Viu proponía. Hizo este que hay a la izquierda, ese boceto. Cuando hablé con Enrique Hernández, fue profesor mío en los marianistas, cuando hablé con él, me dijo que no sabía dónde estaba el dibujo, pero que él utilizó para hacer el dibujo. En la sobremesa de su casa allí había como un cofrecito acabado en una imagen encima, que era lo que él utilizó como idea para hacer este dibujo. Pues bien, ese primer dibujo no es de Fernando de la Cuadra, los demás sí, son todos. Fernando de la Cuadra hizo todos los dibujos. Ahí hay dos más, pero está el definitivo, que el definitivo es ese. Hizo los proyectos, hizo la plaza cómo quedaría con el monumento, que luego no estaría totalmente igual, pero vamos, muy parecido. Y a la derecha tenemos una maqueta que hizo Vasallo. Fernando de la Cuadra le dice, mira, haz una maqueta porque así entra muy bien por los ojos de la gente y estarán más predispuestas a que se haga el monumento. Y Vasallo hizo esta maqueta, que es del trabajo ya que se haría definitivo, aunque la disposición de las pequeñas columnas que hay alrededor fuese otra. Ahí la tenemos, la maqueta. Y hemos encontrado también esta fotografía de Juan Luis Vasallo, pues sacando, en este caso, sacando de punto, no se ve ahí bien, pero luego lo pondré, está sacando de punto, bueno, supongo que saben algunos de aquí, porque están habituados al ambiente, sacar de punto significa que a partir de una figura que tenemos normalmente en escayola, pasarla a madera o pasarla a piedra, mármol, se hace con una especie de pantógrafo, podríamos decir, elemental, que la colocas en el original y por un juego de pequeña rótula, un punzón se le acerca al punto que tú quieres reproducir, lo fijas con el tornillito, una palometa, te lo lleva, ese conjunto te lo lleva a la piedra o a la madera y lo apoya en 3 puntos que tú previamente has colocado en el lugar oportuno y vas acercando ese punzón hasta que y vas quitándole madera o material de mármol a la figura hasta que llega a ese punto en concreto y lo marca. Puede ser la nariz, puede ser la barbilla, y eso es lo que se llama sacar de punto. Bien, perdonad el incisivo pero aquí no lo vemos bien, después aparecerá otra vez. Y la maqueta de solo la Virgen, que está aquí al lado, solo la Virgen de la Asunción con los ángeles, esa maqueta estaba en Cádiz también, es así, esa tendrá aproximadamente unos 70 centímetros de alta, la maqueta que hay ahí. La Virgen no, la Virgen
podemos saber cuánto mide. Mide aproximadamente 1,5 metros. Si decíamos antes que Vasallo medía 1,63, según la ficha, y está al lado de la Virgen, pues sí, unos 70 podrá ser la Virgen. Y fijaros aquí cómo hay otra persona sacando de punto. Normalmente, siempre en estos casos en que hay un trabajo bastante fuerte, pues se puede uno acompañar de otra persona que le eche una mano, y ahí está la figura en escayola a la derecha, y a la izquierda la que está trabajando este hombre sacando de punto, que está ahí sentado en el escalón. Bueno. Y debajo tenemos dos figuras que están ya a punto de acabarse. Las he reproducido a la derecha y serían Pedro y Juan. Después lo veremos. El Vasallo dice que se inspira en las figuras bizantinas y románicas por su estatismo, por su rigidez, y luego un poco ya va moviendo con el gótico otra figura. Así que lo que hace es, en ese círculo que forma una especie de capitel antropomorfo, los 12 apóstoles, apoyado en ese fuste que muchos identifican con un cirio, no sé si ahí lo tenemos. El fuste es y la identificación de un cirio pascual, y la Virgen es el centro de esa llama, una llama hecha ráfaga de metal por Fernando, creo que es Fernando, bueno, lo tengo por aquí, ya os lo diré con el nombre de este especialista en metal. El caso es que esa especie de cirio está formada por 4 medios troncos de palmera. El relieve que tienen ese fuste es como si fueran, pues, relieve del tronco de palmera, adosado a ese eje central. Bien, nos quedamos aquí. Pues, situado en ese capitel, si nosotros trazamos dos rectas perpendiculares, es decir, como 2 diámetros, en los extremos de esos diámetros aparecen 4 figuras. Aparecerá en una Pedro, y son las 4 figuras estáticas, románicas. Ahí tenemos en la izquierda a San Pedro en el centro, y veis que está, pues, bastante rígido, estático, con las llaves. En cambio, a la izquierda está Santiago el Mayor, es decir, el peregrino, y está con una cierta movilidad en los brazos, lo mismo que a la derecha está San Juan con una copa de veneno que se le identifica. Por detrás estará, a la derecha, en el otro eje, está Mateo, bien rígido también en el centro, pero en cambio a derecha e izquierda tienen algunos personajes que están ya más movidos, más góticos, lo mismo que aquí tenemos a Tomás en el centro, y sin embargo los dos que están a su lado, Santiago el Menor y Simón, sí que cambian un poco, como decía el propio Vasallo, son más gotizantes, por decirlo de una manera, porque ya la sierra de Simón y el pergamino que tiene Santiago el Menor hacen una simetría y le da un poco de movimiento. Y en el otro está Andrés en el centro. Andrés muere en una cruz en aspa, es una cruz decusata, y él con su propio cuerpo pues hace una especie de cruz, y tiene a un lado Judas Tadeo con una maza, el motivo de su martirio, y a la derecha está Bartolomé, que se le ve un poco, pero luego lo veremos más detenidamente. Cada una de estas imágenes pues están representadas con el elemento que le caracterizaban. También aquí los evangelios asuncionistas los utiliza Vasallo, y dice que Tomás, el incrédulo, bueno, para no ser menos, se le presenta a la Virgen diciendo que, bueno, que ya va a morir y va a subir a los cielos. ¿Y por qué me lo dice a mí en solitario? Para que después mis compañeros piensen que yo no me lo creo, que soy el que nunca se lo cree todo. Y ella le dice, no te preocupes, te voy a dar mi cinturón. Y entonces él tiene el cinturón entre las dos manos. Veis que hay una especie de franja
pues el cinturón de la Virgen, para mostrárselo después a los compañeros. Lo que pasa es que Vasallo no cae en un detalle y a la Virgen le pone otro cinturón. Es decir, cuando uno mira a la Virgen de frente, ve que tiene un cinturón. Y cuando va por detrás y mira a Tomás, tiene en la mano otro cinturón. Supongo que ella era previsora y diría, bueno, yo le voy a regalar a Tomás porque me lo voy a encontrar, sé que me lo voy a encontrar, le voy a regalar un cinturón y me quedo con otro. No vaya a ser que no me ajuste bien la túnica. Bien, decía de Bartolomé, fijaros, Bartolomé y Miguel Ángel, el Moisés. Bueno, no sé. A mí me parece que Vasallo, que le encantaba a Moisés, perdón, le encantaba a Miguel Ángel, lo vimos con el San Juanito cuando era joven, y luego él, en restauraciones que hizo, se interesó mucho por los clásicos, el Renacimiento y demás. Pues aparece el Moisés, bueno, Bartolomé, el de la izquierda, es de los pocos que llevan barba en el apostolado, además que hay dos. Y mira qué casualidad que Bartolomé tiene barba, como Moisés. Y mira que el brazo izquierdo de ellos tiene una posición parecida. Pero hay otra cuestión. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel se autorretrata, se retrata él a sí mismo como Bartolomé, con la piel colgando aquí en el brazo. No sé si los que ahora recordáis, dice, bueno, Capilla Sixtina, en el frontal, el altar mayor, está en un término central, más bien centrado, está Miguel Ángel, perdón, San Bartolomé grande, que se ve bastante bien, y tiene en una mano un cuchillo y en la otra mano tiene una piel, su propia piel, que le cae, porque Bartolomé fue martirizado arrancando en la piel, a tira, es decir, que se le, imitando en la mitología, imitando a un personaje. Bien, el caso es que está en la Capilla Sixtina y tiene la piel, se le ve la piel, la cara de Miguel Ángel. Miguel Ángel en la Capilla Sixtina como Bartolomé. Y Vasallo, que le encanta a Miguel Ángel, no va a utilizar a Bartolomé recurriendo a algo de Miguel Ángel. Pues no lo sé, yo creo que sí, por eso lo he puesto. A mí se me ha ocurrido que sí, que puede ser. Bien, eso ya alguno tendrá su opinión, si es que ha caído en ello. Bueno, y me parece que ya vamos acabando, porque este que tengo aquí es la Asunción de la iglesia de la Vid, de aquí de Jerez. Está en el altar mayor y creo que muy poca gente se han enterado. Es decir, si hay mucha gente que no se han enterado que la Asunción, el monumento de la Asunción lo hizo Vasallo, ahí está Vasallo ahí a los pies, con esta imagen en madera, policromada, y está en el altar mayor. Lo que pasa es que, una suerte enorme que llegue yo allí a la Vid y diga, quiero hacer una foto del altar mayor, lo siento, estamos restaurando el suelo y está todo envuelto en plástico para que no se estropee la imagen. Vuelve usted mañana, quiero decir, vuelva en otra ocasión. Y no ha habido todavía otra ocasión porque cambiar el suelo de la iglesia ha llevado o le está llevando bastante tiempo. Pero yo supongo que, bueno, cuando acaben ya me acercaré por allí y le haré alguna foto a la imagen. Pero es preciosa. Si alguien la ha visto lo puede recordar, y los que no la hayan visto que se acerquen, porque es una imagen preciosa. Y creo que ya está bien aguantáis bastante. Gracias por el rato que me habéis hecho pasar. Yo muy bien feliz explicando estos detalles. Y bueno, pues no sé quién tendría que estar aquí, pero ya os lo digo yo. Si queréis preguntar alguna cosa y está en mi mano, pues lo contestaré.